Buenos días, bienvenidos a el 7º encuentro de Desayunos Búsqueda. Es un ciclo que estamos haciendo durante todo 2003 para celebrar los 50 años del semanario Búsqueda, y hoy es un evento muy especial. Estamos muy contentos y muy orgullosos, en primer lugar, porque está con nosotros la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, a quien le agradezco especialmente que haya aceptado esta invitación. La verdad que es un honor para Búsqueda tenerte aquí arriba del escenario con nosotros. Segundo, por la platea de lujo que tenemos, una platea repleta, nuevamente, la verdad que ha sido un éxito de público, y además tenemos a la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, que agradecemos especialmente que esté aquí. Con Beatriz inauguramos este ciclo y la verdad que es un honor tenerte aquí. Tenemos también a ministros, tenemos a legisladores, tenemos a varios embajadores, tenemos a empresarios, colegas, amigos de Búsqueda. La verdad que un público hermoso. Y en tercer lugar, porque hoy también dentro de Búsqueda lo van a ver, lo deben tener todos en sus respectivas butacas, lanzamos un nuevo suplemento que se llama Trayectorias, que es en referencia a emprendedores, a empresarios uruguayos. Es una apuesta que hace Búsqueda a los empresarios uruguayos que tienen larga trayectoria y que cuentan su historia. Y eso lo hacemos porque también creemos mucho en lo que se hace aquí en este país. Y todo este proceso que estamos viviendo es parte de todo esto. Pero sin más, quiero darle la palabra a Ismael Grau, editor de Economía de Búsqueda, que va a estar conmigo haciéndole la entrevista a Azucena para que haga una presentación de la ministra. Así que adelante, Ismael. Bien, buenos días para todos. Hija primogénita de Teresita Perdomo y Beltrán José Arbeleche, Azucena María Arbeleche nació en Montevideo en 1970. ¿Es necesario, Ismael? No dije. Qué necesidad, ¿no? Aunque los calurosos veranos en el campo de Cerro Largo, de donde se oriunda su madre, marcaron sus primeros años. Azucena es también nieta de Beltrán Arbeleche, quien fue uno de los arquitectos en obras icónicas de Montevideo, como las sedes del Banco de Seguros del Estado, la Administración Nacional de Puertos, así como de la Bolsa de Comercio, de la Bolsa y Cámara de Comercio, quizás marcando en ella un camino relacionado con la economía y la función pública. De niña tocó el piano y como policial se apasionó por las matemáticas, su materia preferida. Estudió con destaque en The British School y en 1996 se graduó como economista en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República. Es magíster en macroeconomía aplicada por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Vivió en ese país entre 1998 y 2002, donde tuvo a sus 2 hijos, varones, y su tercera hija nació en Estados Unidos. Arbeleche fue catequista y ha dicho que su fe católica ha sido un sostén en momentos familiares difíciles. Fue docente universitaria y tuvo su primera incursión en el Ministerio de Economía y Finanzas en 2001, un año complejo para Uruguay. Años después volvió para trabajar en la unidad de gestión de deuda que dirigió entre 2011 y 2014, cuando renunció para incorporarse a los equipos del entonces candidato Luis Lacalle Pou, hoy presidente de la República. Hizo consultoría independiente en el exterior y también dirigió el Centro de Estudios del Partido Nacional. En la campaña de 2019, Lacalle Pou volvió a presentarla como su eventual futura ministra de Economía y tras el triunfo electoral asumió ese cargo el 2 de marzo del 2020. Es la primera mujer en estar al frente de esa cartera en el país, aunque no le gusta que se ponga énfasis en eso, porque considera que los cargos deben ser ejercidos sin importar el género, sino por la capacidad de las personas. En 2022 fue distinguida como la ministra de Economía del Año por la revista The Banker y también como mejor ministra de Estado por World Government Summit Organization, con sede en Dubái. Azucena María Arbeleche, nuestra invitada de hoy a Desayunos Búsqueda, se define como una luchadora. Bienvenida. Bienvenida, Azucena. Muchas gracias, Ismael, muchas gracias
Andrés, un gusto. Muchas gracias por la participación, muchas gracias a todo el público por acompañarnos en esta lluviosa mañana, y bienvenida a la lluvia, pero muchas gracias por acompañarnos. Lluviosa y fría, sí, definitivamente. Y después de esta muy instructiva y linda presentación de Ismael, quería centrarme en la primera pregunta en algo relacionado a lo que Ismael decía, porque ya llevas 3 años y medio en el cargo de ministra, y me gustaría saber cuáles han sido los días más difíciles de gestión, en los que tuviste que usar esa característica que mencionaba Ismael de luchadora, ¿no?, que mencionamos en la presentación. ¿Cuáles fueron los días en los cuales dijiste realmente son complicados, muy complicados? Casi que todos. Creo que estar al frente del equipo económico, al frente de las políticas económicas, implica tener una mirada constante hacia lo inmediato y hacia el largo plazo, los impactos que tiene que tener esa medida que se toma. Hay incendios, hay temas de coyuntura y hay temas que son de largo plazo. Y creo que uno siempre tiene que mantener esa fortaleza, esa capacidad de analizar tranquilo la situación, pero mirar el impacto para adelante. Y hubo situaciones que notoriamente conocidas por el público más complejas, como fue la pandemia, como fue luego cuando Rusia invade Ucrania, las consecuencias a nivel de aumento de precios, y más tarde la crisis hídrica. Pero tras bambalinas, digamos, lo que muchas veces no se ve es que hay situaciones, emergencias, incendios todos los días, y uno ahí, creo que, no sé si el concepto es de luchadora, pero tiene que plantarse, analizar y mirar, meter hacia adelante. Yo creo que ahí, más que la característica personal, creo que lo que importa es el equipo que hay a nivel de gobierno, de equipo económico, y a nivel del Ministerio de Economía y Finanzas. Acá está el subsecretario, está la directora de Política Económica, también, pero hay muchas otras personas parte de ese equipo, y es lo que ayuda el centrarse, analizar y mirar hacia adelante. Pero todos los días son con mucha cosa. No era igual a un terreno desconocido. De hecho, habías estado, pero claro, en una parte más lateral. ¿Te imaginabas que iba a ser un lugar de tan alta tensión? Hay cosas que uno se imaginaba y cosas que no. De hecho, yo en el 2001 entré estuve 4 años en Chile, donde nacieron mis hijos varones. Y cuando ingresé al Ministerio de Economía y Finanzas estuve muchos años, primero en asesoría macroeconómica, luego en la unidad de gestión de deuda, y eso creo que permitió entender de adentro cómo se manejaba el ministerio, y luego en la preparación, en las 2 preparaciones o la larga preparación durante las campañas electorales, ya pensé en algún redireccionar o reorganizar el ministerio. O sea, de hecho hay algunos roles que se crearon en la primera ley de presupuestos, es decir, conociendo cómo funcionaba el ministerio, ya pensamos en este equipo que se preparaba para asumir en algunos cambios internos en el ministerio. Por ejemplo, había mucha gente que reportaba al ministro. Yo era una de esas personas que reportaba al ministro, y me parecía que había que consolidar y coordinar antes de pasar a la discusión más global con el ministerio. O sea que creo que esos años sirvieron no solamente para ver los temas, pero también hasta para organizar. Y creo que fue muy positivo, porque recuerden que, como decía Ismael, el 2 de marzo del 20 asumimos, el viernes 13 a las 5 de la tarde nos convoca el presidente de la República, Consejo de Ministros, tenemos COVID. Y bueno, había una cantidad de trabajo que ya se había preparado, no fue necesario entender cómo funcionaba el ministerio. Ya al haber estado dentro, ya eso ya lo teníamos claro y se pudo avanzar más rápido. Antes de entrar con otros temas, una última, porque trabajaste con el ministro Danilo Astori. Con varios ministros. Ah, ok. Muchos ministros. ¿Lo recordás fueron buenos ministros? ¿Los recordás ¿qué imagen te quedaste
de esos tiempos, de ellos ejerciendo como ministro? No es fácil la pregunta, pero pero ¿la imagen de Astori o de los demás ministros? No, bueno, Astori fue el que estuvo más tiempo, por eso te preguntaba, porque es medio simbólico de las administraciones anteriores. ¿Fue un buen ministro? Me quedo para contestar más amplio. Siempre hubo un muy buen diálogo con todos los ministros. El primer ministro con el que trabajé fue el ministro Bención, o sea que trabajé en gobiernos como directora de deuda, gobiernos del Partido Colorado, del Frente Amplio, y bueno, y finalmente de la coalición, con mucho orgullo y mucho honor, y de todos el pasaje, el trabajo con los distintos ministros, uno aprendió muchísimo, y creo que parte de esto que decía al inicio, ese trabajo también, de formas que uno quería continuar, pero formas que también uno quería cambiar, fue que se preparó para el nuevo periodo. Cuando yo asumo al frente de la cartera, ya tenía estas características, decía, bueno, qué cosas quiero hacer igual y qué cosas quiero cambiar. Una de ellas es que me parecía que faltaba una coordinación mayor y que no podía ser temas aislados que se le se les llegaban a los ministros. Me parecía que faltaba tener una visión más global de todo lo que pasaba en la economía y todo lo que pasaba en el país en general, porque es un ministerio totalmente transversal y que ve distintos temas. Esa experiencia, conocimiento previo del ministerio y tus vínculos desde la unidad de gestión de deuda, ¿cuánto ayudaron a que Uruguay mantuviera el investment grade en ese momento de la pandemia? ¿Y cuán importante fue? El trabajo en la unidad de gestión de deuda, cuando Uruguay obtiene el investment grade, ¿te estás refiriendo? No, en la pandemia, al haber mantenido el grado inversor. Perdón, yo me fui... Perdón, mucho más me atrás. fui mucho más atrás, pero en una Semana Santa sí, de no me acuerdo qué año, en donde me llama la calificadora. Yo estaba en el campo, en Cerro Largo, y me 2002, llama... ¿no? ¿2002? No, ahí lo perdemos. Claro, ahí lo perdemos. 10 años más tarde, estoy en una Semana Santa en el campo, era la hora de la siesta, pero no estaba durmiendo la siesta, y me acuerdo que me llama la calificadora a decirme, Azucena, Uruguay tiene accedió nuevamente al grado de inversor. Por eso fue un hito para el país, y me quedó muy grabado, y por eso me distraje y me fui a ese punto. Ahora voy para adelante muchos años, pandemia, mantenimiento del grado de inversor. Bueno, creo que fue un logro muy importante para Uruguay. Ahí no es un tema personal, es un tema de equipo. Vuelvo a insistir en el gran equipo que hay en el Ministerio de Economía y Finanzas, y en este caso un trabajo tanto de la directora de Política Económica como del director de Gestión de Deuda, de Herman Camil, pero que también ellos muestran lo que es el trabajo del país, porque acá lo que se está evaluando son las políticas, la cohesión social que tiene el país, las reglas de juego que tiene el país que no cambian, y la respuesta que el sector privado da al país. Eso es lo que al final se va a reflejar en esa nota que dice la capacidad y la voluntad del país de repagar la deuda. Uruguay tuvo un desempeño muy bueno en ese sentido, o sea, el que las calificadoras no solo hayan mantenido, sino que se haya mejorado la nota durante este tiempo de pandemia, que no hace tanto, porque hasta el año pasado, siguen habiendo casos de COVID. Eso realmente es algo sumamente importante para nuestro país, y hay que tener en cuenta que las calificadoras, no por haber pandemia, aflojaron sus criterios. Las calificadoras, como decimos, entramos con una tarjeta amarilla, si se quiere, a la pandemia, porque la situación de Uruguay era bastante débil en materia de finanzas públicas, y muchos de los jugadores que también entraron a la pandemia, jugadores mencionando a los distintos países, tuvieron tarjeta roja y perdieron la calificación que tenían. En el caso de Uruguay se mantuvo, y finalmente tuvimos una suba en la nota o en la perspectiva según la calificadora. Y eso creo, Ismael, que
que es un reconocimiento desde afuera, un reconocimiento internacional al país, a la gestión de la política pública, al nuevo modelo que está en curso, y también, insisto en esto, a la respuesta que da el sector privado y cómo se comporta la sociedad uruguaya, porque todos estos elementos se tienen en cuenta a la hora de dar una nota por parte de la calificadora. Bien. Y perdón, y para complementar, porque y tú sabes bien que a mí me gusta mirar la calificación, el rating que da la agencia, basado en alguna metodología, pero también lo que dice lo que dice el mercado, lo que dicen los inversores, que son quienes ponen su plata en nuestro país. Y la semana pasada tuvimos el ENVI, es decir, el spread del costo de financiamiento de Uruguay en relación a su referente de Estados Unidos, el más bajo en la historia del Uruguay, 84 puntos básicos. Entonces, hoy tenemos la nota más alta en términos de calificadora de riesgo y el spread más bajo histórico desde que Uruguay mide esto. Y para completar, también estamos en el ranking de lo que es ya algo más amplio, ESG, los elementos ambientales, sociales y de gobernanza, y por eso insisto tanto en la cohesión social, en lo importante que es tener estos activos para Uruguay, estas reglas de juego claras. Bueno, ahí estamos en el ranking número 1 a nivel internacional. O sea que el mundo está mostrando la posición, una muy buena posición de Uruguay en este momento. Bien. Te cambio de tema, queríamos entrar en otro asunto, porque la coalición multicolor llegó al gobierno con el mensaje de que iba a cortar los despilfarros de las administraciones anteriores, de que iba a hacer auditorías y de que iba a aplicar un plan de austeridad de las cuentas públicas. La pregunta ahí es, ¿cuánto se pudo aplicar de aquel plan que pretendía ahorrar 900 millones anuales? Y de lo pendiente, ¿qué te gustaría implementar en lo que queda del periodo? Que todavía queda, ¿no? Primero, ¿cuánto se pudo ahorrar del plan inicial? Se pudo ahorrar mucho, eso, los números son claros, elocuentes en eso, pero se pudo ahorrar, por un lado, en aquellas cosas que entendíamos que se podía ahorrar y que igual se podía seguir llevando adelante una política de Estado con un Estado presente en donde tenía que estar. Y en paralelo, y este gesto implica que hay temas que son estructurales, gastos estructurales que lleva adelante el gobierno y que esos ahí se pudo ahorrar, pero en paralelo teníamos otra nueva caja, digamos, de gasto que surgió con la pandemia, que fue los egresos que se hicieron a través del Fondo Coronavirus, que fue votado unánimemente por el Parlamento. Entonces, la situación es que cuando uno mira en todos los años en relación al 19, se ha podido gastar más, pero con un criterio absolutamente distinto de realmente ser cuidadoso y analizar a dónde va la plata. Y esto nos lleva a un abordaje desde la política fiscal, desde el manejo de las cuentas públicas, totalmente distinto de lo que teníamos antes. Lo que teníamos antes era se gasta, y ¿qué hago? No tengo la plata, me doy vuelta, impuesto. Se terminó con esa lógica. Estamos frente a una política económica distinta, donde primero se analiza qué se gasta y cómo se gasta. Y en segundo lugar, no me doy vuelta y pido más impuestos, sino que son esos ahorros que me permiten dar recursos para los gastos necesarios. Por eso se dan las dos cosas a la vez. Y hoy podemos decir que se aumentó el gasto, pero dentro de este manejo cuidadoso, en un esquema en donde además se bajaron impuestos. Entonces, es todo junto a la vez. Recursos asignados en áreas prioritarias, recursos asignados para la pandemia, para la emergencia hídrica, tanto en lo agropecuario como fue en la zona metropolitana, recursos asignados cuando tuvimos un aumento de inflación en el mundo que repercutió en nuestro país, pero dentro de la regla fiscal en términos estrictos, dentro de este manejo cuidadoso de las finanzas públicas. Entonces, es importante porque más allá del número, los 900, estamos frente a un nuevo modelo económico en donde donde se analiza mucho el gasto,
se analiza el impacto hoy, se analiza el impacto mañana, porque no es hoy doy todo esto para el manejo de la pandemia y bueno, y mañana vamos a ver qué pasa. No, hay que ver cómo sigue la deuda en términos del producto. O sea, toda esa mirada está detrás de las medidas concretas que tomamos. En el caso de la pandemia, que lo menciono porque se dio de la mano con este momento en donde estábamos siendo más eficientes en otras áreas en la asignación de los recursos. Yo recuerdo un diálogo con la presidenta del Fondo Monetario. En ese momento Uruguay estaba preparándose para hacer la silla, tener la representación, era la presidenta del Comité de Desarrollo, lo íbamos a tener en el año al año siguiente, y en conversaciones con la presidenta del Fondo Monetario, el Fondo Monetario decía gasten, como que sin analizar y meter para adelante en la pandemia, y fuimos críticos en algunas comparaciones, pero no están dando lo mismo, la misma cantidad de recursos que otros países están dando. Y yo le decía a la presidenta del Fondo Monetario, bueno, pero después quien va a estar sentado acá, somos los uruguayos, es el equipo económico el día después. Esto tiene un día después. Entonces hay que gastar hoy de forma racional, analizando lo que se gasta y ser cuidadosos, que luego eso se tiene que revertir. Y por eso fue tan importante crear el Fondo COVID, que es destinado a esa atención a la pandemia. No le hicieron caso al Fondo Monetario, no siguieron ese consejo. Seguimos lo que nos parecía a nosotros y yo creo que acá hay un modelo que no sigue al Fondo Monetario o no sigue los consejos, sino que es un modelo propio basado en sentido común, en analizar lo que estamos haciendo, en ser, quizás ahí el concepto de ser equilibrado, porque desde algún lugar se puede decir gasten, y lo que nosotros no podemos es irnos para un extremo y después para otro extremo. Digo, hay que tomar medidas centradas, analizadas y pensando que hay un día después y un día después y un día después. Un detallecito antes que decías, al pasar en un momento, creamos un nuevo modelo económico en referencia a todo esto, porque hay muchos analistas y expertos y observadores internacionales que dicen que una de las características de Uruguay es que justamente no ha cambiado el modelo económico, que cambian las orientaciones políticas de los gobiernos, pero que a nivel, más macroeconómico, pero siempre se aplican más o menos las mismas medidas. ¿Eso es relativo para ti? Eso para mí es totalmente relativo, porque lo que Uruguay no ha cambiado son el respeto por las reglas de juego, la alta cohesión social, las características en lo que son la solidez de su democracia. Eso felizmente tiene una enorme trayectoria. La red de contención social tiene una enorme trayectoria. Ahora, en términos de modelo económico y de política económica, sin duda que para nosotros estamos en el inicio de un nuevo modelo económico, en donde en primer lugar el centro de las políticas públicas en general, económicas en particular, es la persona. Aquí hemos insistido muchísimo en el concepto de libertad. El centro de las políticas son las personas, y por eso importan los resultados. Por eso no importa si es una mujer que está al frente, más allá de que la persona tiene que acceder por el mérito. Lo que importa son los resultados, y los resultados no en números de déficit fiscal, de inflación, en que esos resultados lleguen a la persona. Ahí tenemos una primera diferencia grande. Luego esta idea que yo decía de analizar las políticas y ser responsables, estar muy cuidadosos con las medidas que se toman. Vuelvo a lo que decía anteriormente. Antes a un gasto le seguía un aumento de impuestos. Acá a un gasto le está siguiendo rebaja de impuestos, como fue la que se implementó este año, equivalente a unos 150 millones de dólares en los contribuyentes de IRPF menores ingresos, en las empresas más pequeñas. Entonces ahí tenemos un cambio de paradigma. Y finalmente, y no menos importante, la mirada de largo plazo. Hacer hoy, pero siempre mirando para adelante. Claro que esto no da resultados de un día para el otro, y a veces para los gobiernos puede ser tentador
tomar una medida rápida para tener un impacto inmediato. Bueno, no es el camino que ha elegido este gobierno. A 3 años y medio, como tú decías, lo que uno puede ver es que estamos empezando a palpar esos resultados. Estamos empezando a palpar resultados en inflación, que significa mayor poder adquisitivo para las personas, en mayor empleo, en mayor salario real ahora, pero había que esperar para esos resultados. Y el primer año, que fue de pandemia, en términos de resultados, fue complicado, pero estábamos convencidos de que las políticas eran las adecuadas, que eso era el rumbo y que los resultados se iban a empezar a ver. Bueno, yo creo que en este momento se empiezan a palpar estos resultados de un modelo económico diferente. ¿Está conforme con los resultados justamente en materia de gestión y eficiencia de la gestión del gasto público? Sin hablar de casos puntuales, en términos generales, digo, por ejemplo, el Ministerio divulga habitualmente las auditorías que hace la Auditoría Interna de la Nación y la última de esta semana habla de un desconocimiento de AFE de sus inmuebles, sin hablar de casos puntuales, pero ¿está conforme con ese volviendo al concepto de aquello del... Por mi forma de ser, es difícil que esté conforme, porque siempre veo lo que falta hacer. Pero vuelvo al concepto. Acá hay un abordaje diferente al tema, y eso es lo importante. Hay un abordaje hasta en la propia elaboración del presupuesto. Lo dijimos cuando presentamos la ley de presupuesto en el 2020 acá, y lo transmitió muy claramente el presidente del Consejo de Ministros. Acá no es, se sigue haciendo lo que estábamos haciendo y agregamos y agregamos y agregamos presupuesto, que fue la lógica hasta ahora a nivel presupuestal. Acá se dijo, vamos a mirar cada uno de los incisos, cada una de las unidades ejecutoras, qué es lo que están haciendo y cuáles son su prioridad. Y eso se avanzó porque, como decía anteriormente, se lograron ahorros por algunos lados que lograron asignar recursos en lo que entendíamos eran áreas prioritarias, no solo la pandemia, pero se asignaron recursos en temas de seguridad, en temas de transformación educativa, en términos de apoyar a las poblaciones más vulnerables. Se aumentaron las transferencias a aquellas personas, sobre todo a los niños más pequeños, de forma muy significativa en lo que va de esta administración en relación a lo que era antes. Entonces, esto significa que se ha avanzado, pero por supuesto que hay mucho todavía por hacer en ese sentido, y esto es el Estado tiene un tamaño muy grande, entonces en la medida que van abriéndose puertas, uno va pudiendo hacer, digamos, el doble clic y la profundización, y siempre encuentra algo que se puede mejorar. Un viejo reclamo también del sector productivo era el tema que también se habló en la campaña de aflojar la cincha, ¿no? Una vez que se haga todo eso y que se mejore el gasto, bueno, empezar a aflojarle la cincha al sector productivo. Perdón, me siento acá con la total tranquilidad que a 3 años y medio eso lo hemos podido hacer. Y de vuelta, es el inicio de un abordaje distinto de la política económica. Hemos hablado de pandemia, de crisis hídrica, de guerra, y sin embargo este año se ha implementado una rebaja tributaria significativa. Una rebaja tributaria que se basó en el IRPF que pagan las personas de menores ingresos y también atendiendo a quienes tenían hijos menores, pero también a las empresas más pequeñas. Cambios en el IRAE ficto, cambios en el umbral del IMEVA, cambios... me estoy olvidando, ahí el subsecretario me puede decir algún otro cambio, pero a nivel del Literalé, que una vez que la pequeña empresa pasaba un ejercicio, se pasaba que en sus ingresos un ejercicio ya se quedaba 3 años en esa otra categoría. O sea, hay cambios importantes, hay rebaja tributaria, o sea que esa afloje de cincha ha comenzado, y ese es el abordaje que tenemos, y no es menor porque hoy podría sentarme acá, estar sentada y decir, bueno, hubo pandemia, creo que estas circunstancias extraordinarias, adversas de Uruguay y del mundo, no impidieron
que el modelo y el programa que tenía planificado la coalición se llevara adelante. Sin embargo, desde las cámaras empresariales o algunas cámaras se entiende que todavía no es suficiente. ¿Qué les contesta? Le contesto a las cámaras que comparto que hay mucho para hacer y la misma pregunta que te decía, nunca puede un gobernante decir que es suficiente a lo que ha llegado y bueno, quizás también a nivel personal creo que es la postura que uno tiene que tener. Hay mucho por hacer. En materia tributaria, reitero, se ha avanzado. Tenemos con el subsecretario, con la directora de política tributaria, de asesoría tributaria, tenemos una lista en materia impositiva de posibles, y miro en el público y veo algunos de los, no voy a decir reclamos, pero de los diálogos que tenemos con los empresarios y somos conscientes y compartimos algunas de las mejoras posibles. Esto necesita tiempo, reitero, estamos viendo acá algunos resultados del inicio de este nuevo enfoque y en la medida que esto avance, queremos y creemos y queremos dar nuevos resultados en esa materia. Pero no es solamente lo impositivo que tiene que ver con la competitividad, digamos, con las condiciones que da en las políticas públicas. Hay otros temas que hacen esa competitividad y en los cuales también creemos que se han empezado a ver estos frutos, como es lo que se ha avanzado en materia de infraestructura. Eso también tiene que ver con el trabajo, con la competitividad que enfrentan nuestras empresas, tiene que ver con avances en materia de mercado de capitales, que volvemos después de muchos años junto con el Banco Central a tomar la posta y a decir tenemos que avanzar en esa materia, y miraba, veo al público y voy identificando los distintos temas. Y bueno, hay muchos temas que se han empezado, por supuesto que no está todo, hay más para hacer. En referencia a eso, tú has dicho más de una oportunidad que había que poner luces cortas para atravesar la pandemia y bueno, los impactos de la guerra de Ucrania, la sequía, pero manteniendo las luces largas, o sea, siempre teniendo en cuenta las luces largas. Hay una cantidad de reformas que ya se han instrumentado, reforma de la seguridad social, bueno, una cantidad de cuestiones que mencionabas también lateralmente. Con perspectivas a largo plazo, ¿hay algo que todavía sea imprescindible que se pueda iniciar antes de terminar la actual administración? ¿Reformas que quedan en el tintero? Quedan reformas en el tintero, pero yo creo que se ha iniciado, la mayor parte de los temas han sido abordados. Estas reformas que tú mencionabas, algunas en una etapa de madurez concreta, como es el caso de la reforma de seguridad social, que es sumamente importante, porque es una reforma que todos los partidos políticos estaban de acuerdo, pero nadie le ponía el cascabel al gato. Seguíamos con este problema de un sistema que no era justo y un sistema estrictamente desde el punto de vista económico que no era sostenible y por lo tanto había que abordarlo. En materia de ambiental, mencioné el tema de mercado de valores, que se ha avanzado, pero todavía queda mucho por hacer. En materia de inserción internacional, ahí el gobierno ha tenido una postura clara, firme y activa de flexibilizar y modernizar el Mercosur, pero el Mercosur no estamos solos, tenemos otros miembros y y estamos en ese diálogo para avanzar. Tenemos características distintas y por lo tanto hemos dicho, Uruguay ha sido claro que se puede iniciar el diálogo y las conversaciones con terceros y luego invitar al resto del Mercosur. Pero sin duda que ahí se ha empezado, pero hay materia que avanzar. Sí se han logrado resultados concretos, como ha sido el acuerdo entre zonas francas de Brasil y Uruguay, donde las exportaciones desde estas zonas francas se mantienen el origen brasileño o el origen uruguayo, algo que nos impacta positivamente.
tenemos noticias concretas como la apertura del mercado en Arabia Saudita para productos lácteos. O sea, se ha avanzado, pero en esta materia también tenemos para avanzar. Estoy mencionando reformas en materia de combustibles, que ya nos olvidamos, pero ha sido muy importante porque se transparenta la formación del precio de las tarifas de los combustibles y se pierde la lógica, se abandona, no se pierde porque pierde no es querido, se deja atrás la lógica de que las empresas públicas recauden dineros para el Ministerio de Economía y Finanzas, para el gobierno. Eso es parte importante de la nueva fijación de tarifas que tenemos ahora, con una unidad reguladora que hace un análisis y aconseja, y al final es el Poder Ejecutivo que obviamente toma la decisión, que es así por Constitución, pero ya no hay más. El Ministro de Economía llama, bueno, esto es muy viejo, sería con el celular, llama me quejé de la edad y ahora estoy con el teléfono así. El Ministro de Economía llama a las empresas públicas, suban tarifas que tengo que recaudar. Esa lógica se terminó. ¿Hay que avanzar? Sí, hay que avanzar, pero esa lógica se terminó. Materia laboral, tenemos mucho para avanzar, pero creo que es importante que se ha distinguido que empresas distintas tienen distintas realidades. Hemos incorporado la distinción de las pequeñas empresas del resto de las empresas. Nos gustaría avanzar en ese sentido, pero por primera vez se dijo, bueno, las empresas más pequeñas tienen una pauta diferente. Nos gustaría avanzar en ese reconocimiento que las empresas distintas tienen distintas características. En materia ambiental, es la primera vez que la política ambiental se internaliza en la política económica. Primeramente, en la ley de presupuesto pusimos un artículo donde se hablaba de la incorporación de la política ambiental en la política económica, y bueno, podemos profundizar, pero luego se dieron distintos pasos. No sé si me estoy olvidando de alguna de estas reformas. Te consulto una que habitualmente queda postergada, que es el tema de la reforma del Estado, los funcionarios públicos. No está siendo postergada, perdón. Todas estas reformas que mencioné, lo que estoy intentando transmitir es que están en curso. ¿Estamos satisfechos? ¿Se terminó? No. Esto, de vuelta con esta mirada de largo plazo y con las reformas, claramente hay que tener una mirada de largo plazo. Bueno, todas estas reformas están en curso, hay que continuar y profundizarlas. Algunos de los resultados ya lo estamos viendo. Menciono la reforma de seguridad social, hito para este gobierno, un tema que para nosotros está cerrado, digamos. Hay otras que hay que avanzar más, pero si tú me decís, hay algo que no se haya incorporado, también, se ha incorporado el tema de innovación, que estaba bastante ajeno en la agenda, se ha incorporado explícitamente y se está dedicando tiempo y recursos particulares para eso. Reforma del Estado, se ha avanzado. La semana pasada creo que terminamos con algunos decretos reglamentarios de lo que son reestructuras del Estado, y ahí la visión del gobierno es que no hay que hacer una mega reforma, sino que ir haciendo estas reformas pequeñas que empiezan desde lo que decíamos del inicio, de ser más eficiente con los recursos del Estado, hasta esta reestructura a nivel de funcionarios que estamos implementando, y como digo, creo que no me acuerdo si fue esta semana o la semana pasada que hemos avanzado en la reglamentación de ello. Esa reestructura, sumado de pronto a la nueva carrera funcional, también otra área de reforma relacionada con el sector público, va a permitir atacar ese núcleo duro, lo que parece ser un núcleo duro de 300.000 funcionarios públicos que oscila en ese entorno y no baja. ¿Qué quiere decir atacar ese núcleo duro? Si hay para recortar, porque si no recuerdo mal, ministra, en el plan de austeridad había una cifra de 27.000 funcionarios para recortar, que creo que finalmente no se llegó a esa cifra, ¿no? Sigue en torno a los 300.000. Creo que la palabra no es recorte, aquí la palabra es racionalizar y tener sentido común.
primero cuando se habla de recorte parece que van a haber despidos y eso no está claramente arriba de la mesa. Sí está ser muy cuidadoso en, acá se generan vacantes, bueno, a la hora de completar esas vacantes se tiene que ser cuidadoso. Se tiene que ser cuidadoso en cómo se gastan los recursos del Estado. Entonces vuelvo al concepto que tú me decías al inicio. O sea, ¿se ahorraron 900 millones? Bueno, aquí lo que importa es que hay un abordaje diferente de la política económica, hay un abordaje diferente del uso de los recursos públicos en todo lo que tiene que ver en el gasto del Estado, porque los recursos públicos no son del Ministerio de Economía y Finanzas, no son del gobierno, son de los uruguayos. Los recursos públicos vienen de los impuestos. Entonces, lo que estamos hablando es de la plata de los uruguayos. Cuando uno va con la implementación de este nombre que parece tan feo y técnico de regla fiscal, al final del día lo que uno está queriendo poner son lineamientos para que se cuide mejor el dinero que es de todos los uruguayos. Te sacamos un poco del Uruguay. Es obvio que a Uruguay le conviene tener vecinos estables, pero bueno, en Argentina estamos ante un proceso eleccionario que enfrenta desde el liberalismo más radical hasta la continuidad peronista. ¿Qué puede esperar Uruguay de eso, de lo que está pasando en Argentina? ¿Qué impacto te parece que puede llegar a tener en la economía y a nivel general en Uruguay? La situación de Argentina ya está impactando fuertemente en Uruguay, está impactando en lo que es la diferencia cambiaria entre Uruguay y Argentina, que no solamente afecta la frontera de nuestro país, sino que afecta la totalidad del consumo de los uruguayos. Esos son datos de la realidad. El gobierno ha dado respuesta y sigue analizando la situación en lo que es contener básicamente en lo que se pueda el comercio de la frontera. Tenemos una ley de frontera vigente y parte de lo que es el crecimiento de este año en nuestro país está afectado por un consumo que en parte se realiza en la Argentina. O sea que ya estamos viendo un impacto muy grande. No parece solucionarse a corto plazo, gane quien gane, ¿no? Entonces, frente a ese comentario que me evita tener que opinar sobre lo que va a pasar en Argentina, la respuesta es ¿qué es lo que nosotros podemos hacer desde acá? Entonces, lo que nosotros podemos hacer es seguir con este abordaje de políticas económicas en general, en donde lo que también nos prepara y nos sostiene frente a un vecindario que tiene sus vaivenes y en particular frente a Argentina. Uno tiene que hacer los deberes y las cosas que están en manos de uno. Y prepararnos para ese vecindario complejo, en particular para la situación que está viviendo la Argentina. Lo que está en manos nuestras lo estamos llevando adelante y reitero, ya se ha vivido y estamos viviendo un impacto de una Argentina con determinadas características sociales y económicas. Igual Uruguay es menos dependiente de Argentina que hace unos años. Sin duda, ¿no? Eso sin duda que es así. El producto nuestro está separado de lo que es la evolución del producto argentino, pero vuelvo a decir, no podemos desconocer el impacto que la situación argentina está teniendo en nuestra frontera, y ahí también de vuelta es el subsecretario quien lidera este diálogo que tenemos continuamente con los comercios del litoral que se ven afectados. Hemos dado distintas respuestas, distintos apoyos, pero claramente que la situación es compleja. Y luego a nivel ya del país, también el impacto se siente, porque estamos teniendo una recuperación de empleo y de salario real que nos lleva a un aumento del consumo en nuestro país, pero parte de ese consumo se está realizando en Argentina. Eso no se puede negar esa realidad. Relacionado con el tema cambiario, hay insistentes planteos relacionados con el fenómeno del atraso cambiario, pero digo, más allá de eso, o si quiere opinar de eso, encantado,
Pero, adelante con la pregunta. ¿cree que Veo acá, Andrea. La pregunta es si cree que al final del periodo se habrá movido la aguja de la competitividad desde el punto de vista más estructural. Sin duda. Y ahí la pregunta tuya es competitividad, entonces ya no es solamente el tipo de cambio, el dólar, a cuánto está. Y ahí sí nos lleva al concepto de fondo, que es el relevante, que es la competitividad, que en términos generales es la diferencia de precios entre Uruguay y el resto del mundo, lo que es el tipo de cambio real. Y ahí vuelvo a mencionar que hay muchos elementos que hacen a esa competitividad, desde los recursos humanos, los uruguayos cuánto aportan en su trabajo, la productividad de las personas, y ahí la transformación educativa en marcha va a ser una diferencia. La innovación, tenemos aquí desde la última rendición de cuentas que se crea un programa de innovación, se le asigna recursos, y desde Economía, con el Ministerio de Industria, con el Ministerio de Educación y Cultura, estamos trabajando y con la OPP en este programa. Eso va a ser una diferencia. El momento que incorporemos, ya lo hemos incorporado, pero el momento que sea masivo el uso de la inteligencia artificial en nuestro país, eso nos va a tirar barreras que hoy estamos teniendo en lo comercial y nos va a poder ubicar en un potencial de crecimiento mucho mayor. Volviendo a la competitividad, el nivel de infraestructura, tenemos una ejecución, particularmente en lo que es la infraestructura vial, que es absolutamente récord en la comparación de los últimos años. En materia laboral, las mejoras que he dicho, o sea, tenemos una cantidad de elementos que nos van a ubicar al final del día en una situación de mejor competitividad. ¿Estamos satisfechos? ¿Somos autocomplacientes? Por supuesto que no, y eso tiene que seguir avanzando. Pero al final lo que importa es eso, es abordar de fondo, estructuralmente, lo que nos permita tener una mejor competitividad, lo que nos permita crecer más como país. Y el crecer más significa que lo que hoy es un crecimiento potencial, que está estimado en un 2,8%, bueno, romper esa barrera, poder romper ese techo, crecer más, eso nos va a traer mayor inversión y mayor empleo. Y ahí volvemos a que el centro de esto son las personas. Y para que esa persona sea libre y para que esa persona esté mejor y se pueda desarrollar como persona, lo que necesita es, para empezar, tener un empleo y tener ingresos propios. En referencia al dólar, es muy... Pero volvemos de todo eso al tipo de cambio. Me deja el tipo de cambio real para volver al tipo de cambio. Adelante. ¿Qué se puede esperar? Sé que es muy difícil probarlo, pero ¿qué perspectivas ves para lo que queda del año y el año que viene con respecto al tipo de cambio? ¿Pensás que se va a ir reacomodando? No voy a contestar la pregunta de qué se puede esperar con el dólar. Voy a contestar cuál es el abordaje del gobierno con el tema cambiario. El Banco Central desde el primer día fue muy claro, y no lo puse como una de las reformas, pero sí parte de este enfoque nuevo de este modelo económico es la política monetaria que desde el primer día tuvo claro su objetivo y hacia dónde iba a ir. Y desde el primer día el Banco Central dijo que en esto de cuál es el objetivo, no, el objetivo es la inflación. El objetivo es estabilidad de precios y que tengamos una menor inflación, porque eso significa un mayor poder adquisitivo para las personas y significa poder crecer más como país. Y ese objetivo estamos viendo esos resultados en estos días. El Banco Central no tiene como objetivo el tipo de cambio, no tiene como objetivo el que el dólar esté en determinado nivel, que no quiere decir que no intervenga en el mercado cambiario. En determinadas circunstancias, con determinada volatilidad, el Banco Central puede intervenir en el mercado cambiario, pero su objetivo es el bajar la inflación, y hoy, de vuelta, demora, no se logra de un día para el otro los resultados, pero esos resultados los estamos viendo con este 4.11 de la menor inflación desde los últimos 18 años.
¿Qué pasa con el dólar? Bueno, no es un objetivo del Banco Central, entonces el dólar termina siendo el que surge del mercado cambiario, oferta y demanda. Tenemos una enorme oferta de dólares, una enorme oferta que nos viene por buenas noticias, por exportaciones que si bien han bajado, básicamente producto de la sequía, igual están con niveles altos, una inversión extranjera directa récord, que además mucho de ello viene de reinversión de utilidades, es decir, la empresa vino, se instaló, le fue bien y sigue apostando en el país. Y bueno, no estamos teniendo una demanda que pueda absorber esa oferta de dólares. En este escenario, en donde claramente el objetivo del Banco Central es la inflación y donde tenemos esta situación en el mercado cambiario, sí el Banco Central, con estas respuestas que está teniendo en materia inflacionaria, ha iniciado una rebaja de la tasa de interés. Y entendemos que es algo positivo y que en todo caso puede llegar a colaborar en esta situación del mercado cambiario, pero no estamos teniendo una entrada de capitales porque tengamos una tasa de interés alta. Azucena, entramos en el tramo final porque nos aprieta un poco el tiempo, pero ahora te vamos a hacer preguntas más de otro tipo, más pensando hacia el 2024. Hace poco en Búsqueda le hicimos una entrevista al ministro Omar Paganini que decía que es la gestión la que va a defender al gobierno en las próximas elecciones. Lo que queríamos saber es si compartís esa idea y si crees, como creen muchos analistas, que a la hora de la verdad, o sea, en el momento de las elecciones, lo que termina definiendo las elecciones es la economía y es la situación económica. No me voy a pronunciar porque no tengo capacidad para hacerlo sobre qué define qué pasa por la cabeza del ciudadano en el momento de la votación. Podríamos preguntar a Mariana Pomies, que está por ahí, la directora de Cifra. No la he visto en el público, pero bueno, quizás esa sea la pregunta para Mariana, pero no para mí. Y bueno, eso es lo lindo de la democracia y de la libertad, que cada uno puede vota de acuerdo a lo que tenga ganas. Con respecto al comentario de Omar, yo creo que comparto, pero creo que es más que la gestión de gobierno. Creo que aquí, lo pongo en estos términos, lo que este gobierno de coalición está presentando es un modelo económico, un modelo en general diferente, que va más allá de la gestión. Es gestión, pero es una conducción diferente y con características diferentes. En primer lugar, esta libertad que la vimos desde algo tan importante como fue la pandemia, ahora lo damos por obvio, que no haya cuarentena, que no haya el lockdown, me sale la palabra. Encierro, que no nos tengamos que quedar, pero en ese momento fue una decisión básica, lo damos por obvio, pero en la ley de urgente consideración hablamos de la posibilidad de tener la portabilidad numérica, la posibilidad de no tener que estar obligados a hacer los pagos a través, o sea, la derogación de lo que era la obligación financiera, de la inclusión financiera, o sea, hay una cantidad de medidas, algunas pequeñas, algunas muy grandes, pero que todas ellas muestran que lo importante para este gobierno es la libertad de la persona. Y luego, esto que digo, de tomar, de gestionar, de conducir, de tomar decisiones de políticas públicas analizadas y pensando en que hay un día después, pensando en ese mediano plazo. Eso sí nos lleva a de repente a decisiones que no son extremas, que no son me paso de gastar mucho a me paso a gastar poco, pero son balanceadas, son equilibradas. Y yo creo que eso es parte de este modelo económico, que quizás al inicio era difícil percibir esa libertad, ese abordaje hacia el equilibrio, ese abordaje hacia la mirada de largo plazo, pero bueno, 3 años y medio después, con estas reformas estructurales en curso, con los resultados que estamos viendo en materia de generación de empleo, en materia de recuperación del salario real, en materia de menor inflación. Bueno, esto nos muestra que las medidas
pensadas en el largo plazo están dando sus frutos. Relacionado también con el 2024, hace unos minutos dijiste que para ustedes el tema de la reforma jubilatoria es un tema cerrado. Sin embargo, hay una potencial consulta popular al respecto, hay otra relacionada con el tema de la reestructura de deudas y estableciendo un nuevo tope de usura en la Constitución. La pregunta concreta es, ¿cuál de las dos iniciativas es la más dañina para el país? Podés contestar las dos también. Democracia. Democracia. Mi respuesta es democracia. Pueden haber, este instrumento está para que se pueda usar en la democracia. Con respecto a la reforma de seguridad social, realmente ha sido un tema que viene hace mucho tiempo. Realmente fue un comité de expertos que dio el diagnóstico, que dio las respuestas. Fue un equipo enorme, muchísimas comisiones que participaron y se dio una solución. Se le dio a... Tenemos hoy un esquema mucho más solidario, un esquema en donde cada hora trabajada sirve porque ese aporte va a tener una retribución, en donde se incentiva, por lo tanto, al trabajo, en donde el subsidio por parte del Estado es mucho más justo porque se subsidia más a través del suplemento solidario a quienes tienen menores recursos, que es totalmente lo contrario a lo que teníamos antes. O sea, para nosotros, en ese sentido, se dio una solución concreta que además estabilizó el gasto en términos del producto aumentaba si no se hacía nada, eso se estabilizó. Así que en ese sentido digo que es una solución cerrada. Se dio una respuesta y se dio una buena respuesta, y ahí quizás la pregunta que me hago, Ismael, es desde quienes promueven este cuestionamiento, este plebiscito, o concretamente, si la oposición piensa que ese es el camino, ¿cuál sería la respuesta de Frente Amplio frente a esta situación de reforma de seguridad social? Porque no hacer nada, dar marcha atrás en esto, significa que no tenemos los recursos para hacer frente a esos pagos que hay que hacer a las jubilaciones. La respuesta es un aumento de impuestos, y a mí me queda esa interrogante abierta. Con respecto al segundo planteo de reestructurar deudas y de topear la tasa de usura, mi comentario es que no es necesario tener una ley para dar solución a una situación que es cierta, y a nivel administrativo se pueden dar soluciones que no interrumpan, que no dañen el mercado de crédito, que es tan importante para el funcionamiento de nuestro país. Y vuelvo al inicio, cuando hablábamos de la pandemia, ahí uno de los temas más importantes fue el mantener los motores de la economía encendidos, y para eso fue crucial el mantener la liquidez a todas las empresas. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con el mercado de crédito. Es fundamental que las empresas puedan acceder a liquidez, porque si no, pasamos de un problema de liquidez a un problema de solvencia y terminan cerrando las empresas. Ya en la parte final, sos la primera ministra de Economía mujer en el Uruguay, con todo lo que eso significa, en un lugar clave del gobierno. ¿Pensás que Uruguay está preparado para tener una presidenta mujer? Por supuesto que Uruguay está preparado para tener una presidenta mujer. No debería de haber diferencias entre si es hombre o mujer. Pero las hay, ¿no? Claramente me da la sensación de que... Confío en que en este momento, con la mentalidad que tenemos los uruguayos, que los uruguayos estamos preparados para presidente, vicepresidente, ministro, que sea mujer. Acá hay un tema de mentalidad, en donde miro a la vicepresidenta, porque lo hemos hablado muchas veces. Lo más importante acá es el tema cultural, y con Mónica Botero, directora de Mujeres, lo hablamos todo el tiempo. Aquí obviamente que hay un tema de igualdad de oportunidades, en donde al Estado le cabe un rol muy importante, y al Ministerio de Economía fundamental, porque lo primero es que para que hombres y mujeres tengan igualdad de oportunidades, es proveer
cuestiones básicas como la educación, como la vivienda, como la salud, más tarde el empleo, el acceso al mercado laboral. Pero aquí, se lo digo a dos hombres y a la audiencia, aquí lo más importante es el cambio cultural, es el cambio de que todos entendamos que hombres y mujeres y cualquier inclinación sexual que se tenga, que todos tenemos que tener los mismos derechos y las mismas oportunidades. Y yo confío que la sociedad uruguaya está con esa mentalidad. ¿Cerramos con esto? Cerramos con Sí. una última pregunta y además te vamos a hacer un presente por la visita que después yo te lo voy a describir. Pero adelante, Susana, sobre tu rol a futuro, ¿tenés pensado seguir en la actividad política o 5 años en el Ministerio de Economía es suficiente? ¿Candidata a presidenta no vas a ser? Realmente el trabajo acá es muy intenso. Vuelvo a la pregunta de qué día fue el que tuve que decir hay que ser luchadora Sí. Todos los días. Bueno, se nota porque los años cada día me agregan muchos años y honestamente, Ismael, honestamente que estoy 100% abocada al trabajo diario y a la lucha diaria en el Ministerio de Economía y Finanzas, como lo están los colegas hoy presentes y los que están en el Ministerio de Economía y el resto del equipo económico. Aquí hay mucho trabajo. La gente depositó confianza en nosotros y uno intenta llevar adelante eso de la mejor manera posible. Por lo tanto, no pienso en lo que va en lo personal, en lo que va a pasar después. Sí, el día después que termine mi rol aquí en este lugar, que no se sabe cuándo es ese día tampoco. ¿Te vas a tomar unas vacaciones? Me voy a tomar unas vacaciones. Pero yo creo que acá, dejando lo personal, insisto, aquí me parece que con lo que me gustaría que nos quedemos es que aquí no se trata de una persona, no se trata de un ministerio, se trata de un equipo que ha implementado un nuevo modelo económico, un nuevo modelo basado en la libertad, un nuevo modelo basado en analizar, estudiar las políticas que sean equilibradas y que miren en el día de mañana. Entonces, independientemente de quién esté sentado aquí, creo que es importante transmitir que la continuidad de este modelo es lo que uno desea. ¿Por qué? Porque se empezaron a ver los resultados, pero mucho más, lo mejor está por venir, digamos. Pero extrañas, porque la pregunta iba, no venís de la política partidaria, de la militancia de la política partidaria, sino más bien de la parte técnica. ¿Extrañás el tema de la parte técnica o sea, te gustaría volver a lo que era antes o es imposible volver a lo que era antes? Yo estoy muy cómoda en el lugar que estoy y contesto por donde estoy hoy. Realmente no son preguntas que me hago. Me quedo con esto del trabajo de hoy, el día a día. Esa disyuntiva que se presentó en la campaña, si técnica o política o dónde es, bueno, en lo personal estoy sumamente cómoda y en lo personal dando todo para que al final esto tenga sus resultados y sus frutos en los uruguayos. Bueno, Azucena, muchas gracias. Te vamos a hacer un presente que es un sello de los 50 años de búsqueda que nos hizo el Correo en homenaje hace relativamente poco y queremos que te lo lleves de recuerdo. Muchísimas de esta instancia. Muchísimas y la verdad gracias. que un placer haber compartido escenario contigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.